¿Has oído hablar de Esther, la joven judía que, contra todas las probabilidades, ascendió al trono del poderoso imperio persa? No estamos hablando de una simple historia de cuentos de hadas, su vida estuvo marcada por intrigas políticas, un coraje inimaginable y un propósito que cambió el destino de toda una nación. Ahora, aquí tienes una curiosidad que puede sorprenderte: en el libro de Esther, el nombre de Dios no se menciona ni una sola vez. Así es, ¿ninguna? Y, aún así, su presencia se siente en cada detalle de esta fascinante narrativa. ¿Cómo es posible? Bueno, esta es solo una de las muchas preguntas intrigantes que hacen que la historia de Esther sea tan especial y esté llena de significados ocultos. Si crees que conoces la Biblia, prepárate para ir más allá de las apariencias. Esther no fue solo una reina valiente, sino una estratega nata, una mujer de fe que entendió que, a veces, las mayores batallas se libran en el silencio y la preparación. Su travesía nos enseña que incluso aquellos que comienzan en posiciones aparentemente desfavorables pueden convertirse en los protagonistas de algo mucho más grande. Y lo más increíble es que estas lecciones pueden aplicarse directamente a tu vida hoy. Vamos a descubrir las curiosidades, los secretos y el impacto de esta historia, que sigue inspirando a millones hasta el día de hoy. Antes de sumergirte en este universo lleno de significado, aprovecha para dejar tu me gusta y suscribirte al canal, porque el viaje por la vida de la reina Esther apenas comienza, y no querrás perderte ni un solo detalle. Una joven judía huérfana se convierte en reina. ¿Te imaginas a una joven judía, huérfana y sin grandes pretensiones, cambiando el destino de toda una nación? Esa es la historia de Esther, una figura fascinante que surge de las páginas de la Biblia como un ejemplo de valentía y propósito. Criada por su primo Mardoqueo después de perder a sus padres, Esther vivía en una tierra que no era suya, bajo el dominio del vasto imperio persa. Pero lo que parecía ser solo otra historia de supervivencia pronto se transformó en algo mucho más grande. Desde el anonimato hasta el trono, su viaje demuestra que incluso los comienzos más humildes pueden ser utilizados para cumplir un gran plan. La ascensión de Esther al trono comenzó de manera curiosa. El rey Asuero, insatisfecho con su esposa Vasti, decidió buscar una nueva reina. Imagina lo que sería ser llevada a una competencia donde se evalúan la belleza y el carisma, sin saber que el destino reservaba algo mucho más allá de lo que los ojos podían ver. Esther, con gracia y sabiduría, destacó entre muchas y conquistó el corazón del rey. Pero no era solo su exterior lo que brillaba, llevaba consigo una fuerza silenciosa, un propósito que aún estaba por revelarse. Con una corona en la cabeza y una responsabilidad mayor de lo que podría imaginar, Esther no sabía que su nueva posición la colocaría en el centro de un plan divino para salvar a su pueblo. Y es en este punto donde la historia comienza a entrelazarse con algo aún más intrigante. Contexto histórico y bíblico. Para comprender la grandeza de la historia de Esther, es esencial observar el trasfondo histórico y bíblico que moldeó su viaje. En ese periodo, los judíos estaban en exilio, viviendo bajo el dominio del vasto imperio persa. Después de la caída de Jerusalén, habían sido dispersados por varias regiones, luchando por preservar su identidad en medio de una cultura extranjera. Esther, huérfana desde pequeña, fue criada por su primo Mardoqueo, un hombre de gran fe y valentía. La Biblia nos ofrece un fascinante vistazo de cómo este contexto de opresión e incertidumbres se convirtió en el escenario de una de las historias más poderosas sobre la providencia y la superación. El imperio estaba gobernado por el rey Asuero, Mojerjes, conocido por su fuerza política y sus decisiones impulsivas. Mardoqueo, quien cuidó de Esther como a una hija, desempeñó un papel crucial en su formación, enseñándole valores y sabiduría que serían indispensables más adelante. Un detalle interesante es que Esther, al ingresar en el palacio, mantuvo en secreto su identidad judía, una decisión estratégica guiada por Mardoqueo. Esa omisión, aparentemente simple, fue una pieza clave en el desarrollo de los eventos que salvarían al pueblo judío. Y aquí va una curiosidad más: el rey Asuero, a pesar de su poder, no tenía idea de que su nueva reina pertenecía al pueblo que pronto estaría amenazado. Este juego de coincidencias, o tal vez de intenciones divinas, nos hace reflexionar cómo el destino puede esconder respuestas en los lugares más inesperados. Y es aquí donde la historia comienza a moverse hacia un momento de creciente tensión. La crisis y el valor de Esther.
La historia de Esther alcanza un punto de tensión insoportable cuando Amán, el ambicioso y cruel consejero del rey Asuero, decide exterminar a todo el pueblo judío. Su ira contra Mardoqueo, quien se negó a inclinarse ante él, se convirtió en una obsesión que lo llevó a promulgar un decreto genocida. Ahora imagina esto: Esther, reina de un imperio pero también judía, se encuentra en el centro de este conflicto. Su silencio podría garantizar su seguridad personal, pero condenaría a su pueblo. Sin embargo, su valentía podría significar su muerte, ya que presentarse ante el rey sin ser convocada era un acto que podría costarle la vida. La Biblia describe este momento como un punto de inflexión, donde Esther tuvo que superar sus miedos y asumir su papel como salvadora de su gente. Guiada por la sabiduría de Mardoqueo, Esther tomó una decisión audaz: convocó a un ayuno de 3 días, pidiendo a todos los judíos que oraran y ayunaran junto con ella. Fue un gesto de fe y dependencia divina, un momento en el que reconoció que necesitaba algo más allá de sus propias fuerzas. Después del ayuno, Esther se acercó al rey, rompiendo el protocolo real. Pero en lugar de actuar de forma impulsiva, fue estratégica. Invitó a Asuero y a Amán a 2 banquetes, creando el ambiente perfecto para exponer la trama mortal de Amán. Aquí hay una curiosidad: Esther no solo salvó a su pueblo, demostró que la verdadera fuerza no reside en el poder físico ni en las armas, sino en la sabiduría, el valor y la fe. Ahora, ¿cómo este acto heroico se transformó en una celebración que perdura hasta hoy? Eso nos lleva al siguiente capítulo de esta extraordinaria historia: el establecimiento de Purim. El giro que Esther logró orquestar fue nada menos que brillante. Después de exponer a Amán como el autor del plan genocida, reveló al rey Asuero que su propia vida estaba en peligro, ya que ella también era judía. Imagina el impacto de esta revelación para el rey, quien se dio cuenta de que había sido manipulado por su propio consejero de confianza. Indignado, Asuero ordenó que Amán fuera ejecutado en la misma horca que él había preparado para Mardoqueo. Sin embargo, había un problema: según la ley persa, los decretos reales no podían ser anulados. Con la ayuda de Mardoqueo, Esther convenció al rey de emitir un nuevo decreto, permitiendo que los judíos se armaran y se defendieran de sus enemigos. Este movimiento transformó una sentencia de muerte en una victoria épica. De esa victoria extraordinaria nació el Purim, un festival de alegría y gratitud que celebra la liberación del pueblo judío. Instituida por Esther y Mardoqueo, esta fiesta no es solo una conmemoración, sino un símbolo de resistencia, fe y unidad. Durante el Purim, es tradición escuchar la lectura del libro de Esther, intercambiar regalos de comida, ayudar a los necesitados y participar en banquetes festivos. Una curiosidad fascinante es que el Purim no solo recuerda la victoria sobre Amán, sino que también resalta la importancia del valor, la estrategia y la unión en tiempos de adversidad. Esta celebración nos enseña que incluso en los momentos más oscuros hay espacio para empezar de nuevo y transformar el dolor en celebración. Ahora, mientras reflexionamos sobre esta institución eterna, surge la pregunta: ¿es esta historia simplemente un relato inspirador o un hecho histórico real? Es precisamente esta duda la que nos lleva al próximo y fascinante capítulo. Cuestiones de historicidad. La historia de Esther, cargada de emoción y significado, es también uno de los mayores enigmas del mundo bíblico. Mientras que muchos la consideran un relato literal, otros la ven como una metáfora diseñada para demostrar la providencia divina en acción, incluso detrás de las escenas. La narrativa se desarrolla durante el reinado de Asuero, una figura histórica conocida como Jerjes, cuya existencia y contexto están bien documentados. Sin embargo, no existen registros específicos de Esther o del decreto de Amán fuera de las escrituras. Esta ausencia plantea preguntas: ¿fue Esther una figura histórica o una construcción literaria para transmitir verdades espirituales? Una cosa es segura: el nivel de detalle sobre las costumbres persas en el libro de Esther es tan preciso que incluso los historiadores quedan sorprendidos. Cada elemento parece cuidadosamente posicionado para recordarnos que, incluso en medio del caos, existe un orden divino en acción. Uno de los aspectos más intrigantes de la historia es la ausencia del nombre de Dios en todo el libro. Este silencio divino es visto por algunos como una estrategia literaria destinada a ilustrar cómo Dios actúa en los momentos más oscuros, sin necesidad de intervenciones espectaculares. Otros sugieren que la historia de Esther es una lección práctica de fe,
demostrando que la valentía y la estrategia pueden ser herramientas tan importantes como los milagros. Y aquí hay una curiosidad, la celebración de Purim, que sigue existiendo hasta hoy, aporta peso a la historicidad de la narrativa. Después de todo, es difícil imaginar que una celebración tan duradera surgiera de un evento ficticio. Pero, ¿reside el poder de esta historia en probar su literalidad o en inspirarnos a todos a ver lo extraordinario en lo cotidiano? Quizás la respuesta esté precisamente en el impacto que continúa causando a lo largo de los siglos. La historia de Esther es un poderoso recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, cada uno de nosotros tiene el potencial de marcar la diferencia. Ella no era una guerrera ni una líder política, era simplemente una joven que decidió actuar con fe y valentía cuando el destino de toda una nación dependía de ello. Y aquí está la lección más importante: no necesitas ser perfecto ni tener todo planeado para transformar tu vida o la de otros. Al igual que Esther, tal vez te encuentres en una posición aparentemente común, pero con un propósito extraordinario esperando ser cumplido. La pregunta es, ¿qué estás haciendo hoy para vivir tu propósito? Piensa en esto: Esther enfrentó miedos reales, riesgos concretos, pero no se escondió. En lugar de ello, utilizó lo que tenía: su inteligencia, su fe y su posicionamiento estratégico para cambiar el curso de la historia. ¿Y tú, qué herramientas y talentos estás dejando de lado? Tal vez tu historia aún no se ha escrito porque todavía no has dado el primer paso. Entonces, ¿qué te detiene? Este es el momento de reflexionar y actuar. Comparte en los comentarios qué fue lo que más te impactó del viaje de Esther y cómo puedes aplicar esas lecciones en tu vida. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir aprendiendo con historias inspiradoras como esta. El mundo necesita más Esthers, y quién sabe, tal vez la próxima seas tú.